Hola, muy buenas noches a todos. Antes de iniciar, quisiera confirmar mi audio. Por favor, si se me escucha, pudieran dar una manita arriba. Excelente, muchas gracias. Bueno, de nuevo, muy buenas noches con todos y bienvenidos a este nuevo encuentro psicoanalítico titulado Imposible decir adiós y las vicisitudes del olvidar, el recordar y el perdonar desde una mirada psicoanalítica. Mi nombre es Ingrid, soy parte del CPPL y el día de hoy voy a estar a cargo de la plataforma, así que me voy a tomar como unos breves minutitos para dar ciertas pautas antes de iniciar y darle el espacio a nuestras panelistas. En primer lugar, todos los micros van a mantenerse en silencio, bueno, a excepción de nuestras panelistas. Si desean intervenir, pueden levantar la mano de forma virtual. Para esto, los que estén tal vez en una laptop, en una computadora, deben dar clic en la barra de participantes que se encuentra en la parte inferior del Zoom. Luego, en la esquina inferior derecha, dar clic en el botón levantar la mano y procederé a activarles sus micrófonos. En todo caso, estén usando un celular, pueden dar clic también en la parte inferior de la pantalla del Zoom, en el botón más, que son los tres puntitos abajo, en la parte inferior derecha, y luego en levantar la mano. De todas maneras, siempre los invitamos a poder escucharlos e interactuar en este encuentro psicoanalítico, pero entiendo que hay algunos momentos o espacios en el que no se pueda prender los micrófonos, así que pueden escribir sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones en el chat general y yo voy a proceder a comentarlo a nuestras panelistas. Entonces, bueno, haciendo este preámbulo, les presento a nuestras panelistas el día de hoy. Tenemos a la magíster Laura Soria Torres, es licenciada en Antropología por la Universidad Católica del Perú, PUC, magíster en Género, Sexualidad y Políticas Públicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es graduada en Psicoterapia Psicoanalítica de nuestro centro del CPPL Promoción 30, es coordinadora del Departamento de Investigaciones y Publicaciones del CPPL. También nos acompaña licenciada Patricia León Pinedo. Es licenciada en Psicología Clínica por la PUC, es especialista en niños, adolescentes y adultos, es psicoterapeuta psicoanalítica formada en el CPPL de la Promoción 30, es psicoanalista egresada de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y es profesora en el CPPL de los cursos de depresión, psicosomática y el Seminario de Observación de Infantes. Bueno, habiendo dicho esto, las escuchamos, Laura, Patricia. Buenas noches con todas y con todos. Gustosa de estar aquí y compartir este espacio y poder escucharlos a todas y a todos y a Patti en especial. Voy a empezar con la lectura del texto que se denomina Sobre imposible decir adiós y las vicisitudes del olvidar, el recordar y el perdonar desde una mirada psicoanalítica. Han Kang, la mujer coreana y premio Nobel de Literatura, dice que su novela, Imposible decir adiós, trata de un amor inmenso y al mismo tiempo nos describe unas terribles escenas de la masacre ocurrida en la isla de Jeju, Corea del Sur, luego de que se produjera una protesta ciudadana. ¿Cómo ante algo tan estremecedor se puede seguir sosteniendo la vida? ¿Cómo se puede amar luego de vivenciar hechos disruptivos para unos y traumáticos para otros? ¿Qué lugar ocupa el recordar y el olvidar? Y desde esta posición, ¿cómo entender el perdón? Estas son algunas preguntas que surgen en la práctica clínica que entran en diálogo con una lectura psicoanalítica de esta gran novela de Kant. Para atender estas preguntas, analizo unos pasajes muy sugerentes de la novela que me permiten conectarme con el olvidar, el recordar y el perdonar. Procesos internos que paso luego a describirlos desde una mirada psicoanalítica centrándome en el trabajo psíquico que estos demandan. Y posteriormente cierro este texto con algunas reflexiones finales. Quiero iniciar esta presentación citando un poema de Kant creado cuando era niña y recordado en su discurso de la entrega del Premio Nobel de Literatura de 2024. Dice así: ¿Dónde está el amor? Está dentro de mi pecho palpitante y palpitante. ¿Qué es el amor? Es el hilo de oro que une nuestros corazones. Sobre imposible decir adiós y el proceso de escritura de Han Kang.
Al iniciar la novela y hasta bien entrada en ella, la sensación de confusión es algo que acompaña su lectura. ¿Es real lo que está contando? ¿Están vivos los pájaros? ¿Cuándo realmente mueren? ¿Qué está ocurriendo realmente? Y esta última pregunta imagino que es la que guía a alguien que ha vivido hechos disruptivos y o traumáticos. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? ¿Cuál es la realidad? ¿Es un sueño? ¿Es mi imaginación? ¿Es mi fantasía? La percepción se distorsiona y deja de servirnos de guía. La realidad se desmorona ante nuestros ojos, ante nuestros sentidos. La duda e incredulidad se apoderan de los personajes de la novela, como ocurre con Gyonga, quien se pregunta, ¿en verdad estaba viendo aquello? ¿No sería parte de la pesadilla que había estado soñando? ¿Podía confiar en mis sentidos? La realidad y la irrealidad se confunden. No se sabe cuándo termina una e inicia la otra. Los límites son borrosos. Por un momento así es vivida la pérdida. Algo así deben sentir los familiares de quienes se saben que han muerto violentamente, pero cuya certeza es puesta en duda. ¿Están vivos? ¿Están muertos? ¿Es una pesadilla y pronto despertaremos? ¿En qué momento despertaremos? Una máquina ha cortado 2 dedos de Inción. Se está desangrando y su vida corre peligro. Puede llegar a morir si nadie llega a auxiliarla. En esta escena, Kang nos introduce las sensaciones físicas alrededor de la pérdida. Pérdida y dolor se inscriben en el cuerpo. La pérdida de un ser querido también puede ser sentida como una mutilación corporal, lo cual es muy bien transmitido por Kang. Cito, cuando escribo, intento infundir en mis frases esas vívidas sensaciones que siento como un ser mortal con sangre corriendo por su cuerpo. Al fin de recuperar la sensibilidad de los dedos y restablecer sus conexiones neurológicas, Inción debe pasar por un tratamiento doloroso. Y dice, alguien tiene que pincharme los dedos cada 3 minutos, las 24 horas del día. El objetivo no deben formarse costras en las suturas, tienen que seguir sangrando y tengo que sentir dolor. De lo contrario, las terminaciones nerviosas podrían dañarse para siempre. El olvido no cabe en este momento. Punzadas que necesitamos recibir para que nuestras conexiones sociales y emocionales no se pierdan y podamos conectarnos con el dolor del otro. Sentir que mantenemos el hilo de oro que une nuestros corazones, para que nuestro corazón siga latiendo. Dolor y amor aparecen unidos. Imposible decir adiós son esos pinchazos que necesitamos recibir para conectarnos con el dolor de los otros, de aquellos que no conocemos, para adentrarnos al narcisismo terciario que nos propone Elizade. La relación de Inción con su padre y madre nunca fue fácil. Ambos fueron víctimas directas de la masacre de Yeyu. Asiada de su entorno y siendo adolescente, Inción se fuga de su casa. Entre ellos hay vacíos que distancian. Sin embargo, el reconstruir la historia de la masacre de Yeyu le permite conectarse con su propia historia familiar y comprender la lucha de estos por no olvidar y por conocer la verdad. Yeon-sin, la madre de In-seong, buscará junto a su hermana mayor entre los cadáveres a su hermano pequeño y hermana, y encontrarán a esta con disparos de bala y desfalleciendo. En un momento, Yeon-sin se hace un corte en el dedo para que su hermana pequeña se alimente con su sangre. La sangre que corre por su cuerpo se brinda y ésta es absorbida. Esta sangre termina siendo esa conexión entre emociones y latidos del corazón que va de un cuerpo hacia otro. Así descubre a una Yongxin fuerte que no ha descansado en su lucha por recuperar incluso un fragmento de los huesos de su ser querido para poder celebrar un funeral como es debido. Será ella quien se niegue a dejar de llorar, quien soporte el dolor y quien se opone al olvido. Será ella que no quiere ni puede despedirse. Como ella, muchos familiares juran nunca decir adiós. Es el amor que los une. El largo recorrido de reconstrucción de Inción le permite comprender a su madre y hacerse cargo de ésta hasta sus últimos días. Cuando le daba una mandarina pelada, la partía por la mitad y me ofrecía el trozo más grande con una sonrisa, tal como lo había hecho toda su vida. Eso me destrozaba el corazón.
Así que el amor por un hijo no se olvida nunca, pensaba. A la muerte de su madre, Inseon cambia el rumbo de su investigación. Y dice, empecé a recabar información que llenara los vacíos que había en los materiales que había recogido mi madre. Reconstruí las rutas que emprendió en barco, autobús y en tren en los años 60, yendo y viniendo entre esta casa, Daegu y Gyeongsang, calculando las fechas. Empecé a perder la cordura. Hacer el recorrido que hizo su madre le permitió conocerla de otro modo, comprender la resignación de ella y que podía ser la misma que hubiera sentido su madre. Volver al pasado y recorrerlo, reconstruyendo la historia de Yeyu y su propia historia, le permitió entender a su madre y lo que ella le transmitía. Y dice, entonces pude entender la historia que me contó mi madre la primera vez que vinimos aquí. Gyeonga e Inseon tienen un proyecto que realizar de manera conjunta. Cuando Inseon le pregunta por el nombre de este, Gyeonga le dice, imposible decir adiós. E Inseon pregunta, ¿te refieres que no puedes decir adiós o a que no quieres despedirte? ¿Quieres decir que la despedida no se consuma? ¿Que la despedida se posterga indefinidamente? ¿Acaso eso es perdonar? ¿Es poder despedirse? ¿Es volver al pasado para poder despedirse? Escribir novelas, nos dice Kant, le significa el espacio donde puede profundizar en preguntas que considera imperativas y urgentes. Cito, cada vez que trabajo en una novela soporto las preguntas, vivo en ellas. Cuando llego al final de estas preguntas, que no es lo mismo que encontrarle respuestas, es cuando llego al final del proceso de escritura. Para entonces ya no soy la misma que al principio, y desde ese nuevo estado vuelvo a empezar. En el 2012, Kang empieza a escribir Actos Humanos, donde aborda la matanza de Gwangju, lugar donde nació y residió hasta los 9 años. En un momento, las fotos vistas a los 12 años de residentes y estudiantes de esta ciudad asesinados con garrotes, bayonetas y armas de fuego volvieron a aparecer y emprende la labor de escribir sobre ello. Dos preguntas ocuparon su mente. Cito, ¿puede el presente ayudar al pasado? ¿Pueden los vivos salvar a los muertos? Luego empieza a sentir que estas preguntas se vuelven imposibles de atender dada su largamente fracturada creencia en la humanidad, hasta que una frase de un diario de una de las víctimas de la matanza la interpela. Cito, ¿por qué, Dios mío, debo tener una conciencia que me tormenta y me duele tanto? Quiero vivir. Es ahí que Kant cambia el sentido de sus preguntas y dice, ¿puede el pasado ayudar al presente? ¿Pueden los muertos salvar a los vivos? Al escribir Actos Humanos, ella siente por momentos que es así, que el pasado ayuda al presente y que los muertos salvaron a los vivos. Encontrarnos con el pasado para vivir el presente y pensar el futuro. Olvidar, recordar y perdonar. La lectura de la novela de Kant motiva a pensar en procesos centrales como el olvidar, el recordar y el perdonar, y el modo en que estos se vinculan. ¿Cuál es el significado de cada uno? ¿Cómo podemos entender el perdonar? ¿Es solo un acto o es posible entenderlo como un proceso? El perdonar es diferente de indultar, en el que la falta prescribe dentro de un corpus legal. También es diferente del disculpar, que conlleva una justificación de la ofensa, del excusar, donde podría considerarse que la persona que ofende poseía una buena razón para cometer la ofensa, del olvidar, donde la ofensa es apartada de la conciencia, del negar, que implica una renuencia a percibir el daño sufrido, del comprender, que involucra una justificación de la ofensa, y del reconciliar, que está orientada a restaurar relaciones entre las personas que ofende y quien ha recibido la ofensa como si no hubiera pasado nada. El perdón, nos dice Sutton, no debe ser visto como un mecanismo para lograr bienestar, sino que este debe ser conceptualizado como una faceta de una relativa ecuanimidad alcanzada por algunas personas. En esta relativa ecuanimidad, el sujeto deja de ser víctima de las consecuencias de los eventos por las cuales otras personas han sido responsables. Visto así,
El perdonar estaría más cercano a ser entendido como un proceso que como un acto. Un proceso en el que se transita por una propia y auténtica experiencia, un potencial estado emergente del ser. Por ello, el perdonar no puede ser exigido. Considerar que las víctimas debieran lograr un estado de perdón sería una forma de revictimizarlas. Sería cambiar el lugar de la responsabilidad implícita o explícita y pasarlo del lado de quien agrede hacia el lado de quien recibió la agresión. Existe otro elemento a considerar que es el vínculo particular e imbricado que se genera entre la víctima y el victimario. En la agresión que los une, se ha dañado la capacidad de dar de la víctima. Su relación con el mundo ha sido herida. La agresión modifica sus relaciones con los demás, con los objetos y con el mundo. La desconfianza, la soledad y el repliegue psíquico ingresan a tallar. Esta agresión también produce sentimientos de humillación y vergüenza. Queda en evidencia que la víctima no pudo defenderse, quedó presa del miedo. Al saberse impotente por el miedo, la víctima constata que hubiera sido posible ser capaz de hacer todo lo que el agresor le hubiera solicitado. Esta constatación contribuye a producir una herida narcisista. No soy fuerte, no soy valiente, etcétera, como me gustaría verme, sino que me he sometido pasiva y vergonzosamente a los deseos y la voluntad del agresor, lo señala Lillo. Sentimientos de humillación, vergüenza, culpabilidad empiezan a aflorar y se vuelven intolerables. Pero la vergüenza también alimenta sentimientos de odio y deseo de venganza. Ancla a la víctima en el resentimiento, coagulando su vida emocional, buscando ocultar la vergüenza a los demás y justificando su odio por la agresión en sí mismas. El resentimiento habilita la venganza que busca anular los agravios y capitalizar una posición central, la condición de víctima privilegiada que le otorga derechos de represalia. La agresión también ha generado una disociación entre la bondad y la maldad, donde la primera queda reservada para la víctima y la segunda para la persona que agrede. Un proceso de elaboración de estas disociaciones va a promover un cambio en las emociones y va a aperturar el proceso del perdón. La labor consiste en trabajar, en integrar tanto los aspectos buenos como los malos en ambos participantes. Cito, que ambos coinciden en disponer de los dispositivos amorosos como negativos de odio, que ambos albergan disponibilidad destructiva, según Giro. Es un juego de identificaciones y desidentificaciones, cuyo interjuego suele verse impedido por el resentimiento. El perdón, nos dice Lillo, es un proceso psíquico que actúa en dos niveles. Uno interpersonal, es un gesto interpersonal que demanda la presencia de una relación entre la víctima y el victimario. Y un nivel intrapsíquico, donde la agresión recibida tiene un impacto en el psiquismo que requiere ser elaborado para que se pueda solicitar y otorgar el perdón. Asimismo, para que se dé el perdón, no se necesita la autorización del victimario ni de que éste lo haya solicitado. El perdón sería la posibilidad de dejar el pasado, de no quedarse anclado en este. Dejar el pasado también significa renunciar a un derecho sobre el victimario, renunciar a la ley retaliativa, a la deuda contraída por el agresor. Perdonar cancela la obligación del agresor con su víctima, supone la disolución del vínculo establecido víctima-victimario y del poder que la víctima tiene sobre su victimario, la exigencia de que pague por el mal que ha infligido. Así el perdonar permitiría desanudar el pasado, desligarse con aquello que ata y arrastra hacia atrás. El perdón permite liberar el presente y el futuro de la carga que imponen los actos del pasado. Libera la inmovilización que supone el mantenimiento del statu quo por el rencor y la presencia del lodo, porque supone el control del daño sufrido y sus consecuencias. Se sale del camino de la venganza, de la inmovilización que impide, en términos de Winnicott, la continuidad del ser y el vivir creativo. El perdón sigue su curso en el interior del psiquismo, demandando una labor intensa de elaboración de los sentimientos de odio, deseos de venganza y del resentimiento. El perdón es un acto gratuito. Quien perdona lo hace porque quiere.
donde internamente, poco a poco, se van generando cambios, proceso, que van configurando el acto del perdón. El perdón visto como un proceso interno tiene la facultad de modificar el pasado, un pasado emocional temporalizado psíquicamente. La labor psíquica implícita al perdón conlleva la modificación del recuerdo del trauma vivido, su importancia en la vida psíquica y su trascendencia. En este proceso, la narración de los hechos y de la vida se transforman, cambia la manera en la que nos vemos y nuestra relación con el entorno. Cambiamos el pasado al variar nuestra forma de explicarlo, permitiendo colocarlo y situarlo de otra forma en nuestro psiquismo. En el perdón, la memoria del rencor se ha mudado hacia la memoria del dolor. El advenimiento del perdón resulta de un trabajo mental de gran calado. Adviene de manera repentina y no siempre concluye con un acto del perdón. El perdón no depende de la voluntad. En términos psicoanalíticos, el perdón supone la dilución del resentimiento, consolida el sentimiento de dignidad y refuerza la soberanía del yo. Conjetura el logro de una auténtica madurez y nos libera de las ataduras con el pasado. El perdón no olvida, y entre la memoria y el perdón se da una ligación indisoluble. Establece un compromiso con la verdad y la memoria. El perdón permite construir una narrativa de lo sucedido, facilitando que el mal infligido pierda intensidad y relevancia emocional, resituando las experiencias y modificando su registro. Las antiguas asociaciones no son olvidadas, sino que dejan de tener mayor presencia psíquica. La memoria herida corrompe los recuerdos y predomina el resentimiento. El perdón se transforma en un acto de honestidad con lo sucedido. Perdonamos a sabiendas y admitiendo lo que ha sucedido. El perdón facilitaría el reconocimiento honesto de las heridas causadas a la víctima y tendría que ser compatible con su visibilidad social. Implica una honestidad con nosotros mismos porque no podemos perdonar a los demás si no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Recordar, despedirse y perdonar. Cuando Inseon reconstruye su pasado y lo ocurrido en Jeju, está comprometida con la verdad, la social y la familiar. Esto le permite un reencuentro con esa madre a la que consideraba demasiado débil y puede descubrir la fortaleza de esta que por muchos años mantuvo su férreo compromiso con la verdad social. Inseon sale del resentimiento que le genera esa madre que no la mira, con la que le resulta difícil conectarse y va hacia el advenimiento del perdón hacia su progenitora, algo que nunca fue solicitado por su madre, pero que es otorgado por Inseón. Cuando Kant nos comparte la mutación de sus preguntas en su proceso creativo, también nos está hablando de la necesidad de reencontrarnos con ese pasado para que pueda salvar nuestro presente. Encontrarse con ese pasado doloroso que le permite a Inseón conectarse con esa madre sufriente y que le permite a esa escritora conectarse con esa niña de 9 años que puede crear una imagen tan bella como la del hilo de oro que une nuestros corazones. El proceso terapéutico es un largo recorrido por estos dolores que muchas veces nos aferran al pasado y no nos dejan conectarnos con el amor. Es la posibilidad de conectarnos con el perdón para pasar a vivir creativamente. Perdonar es poder despedirse de ese pasado que nos ancla. Despedirnos no es olvidar, es dejar entrar nuevos eventos y pensar en reencuentros futuros. Despedirnos es alcanzar esa relativa ecuanimidad que nos permite estar en un potencial estado emergente del ser. Gracias. ¿Empiezo? ¿Sí? Muchas gracias, Laura, por tu trabajo. Te agradezco también que me hayas pedido que lo comente. Tú sabes que ambas tenemos un interés por estos temas y también te agradezco la oportunidad de revisar, de leer un nuevo libro de Han Kang, una escritora a la que yo admiro y a la que siempre salgo enriquecida con cada una de sus obras y con esta ha ocurrido lo mismo. Les comparto mi comentario.
La lectura del libro Imposible decir adiós de Han Kang es tomada por la autora de este artículo, por Laura, como dijo antes, para analizar cómo pueden entrelazarse la memoria, el olvido y el perdón desde una mirada psicoanalítica. Como toda buena obra literaria, Imposible decir adiós puede ser interpretada de diversas maneras. Yo me concentraré en comentar el texto de Laura desde su particular interpretación. Lo primero que quisiera resaltar de este trabajo es la importancia del tema elegido. Su trabajo me parece importante, necesario y un material que tiene la cualidad de haberme suscitado varias reflexiones y cuestionamientos desde diversos ángulos. ¿Cómo no preguntarnos sobre el perdón en un país como el nuestro, atravesado por una historia tan violenta, tal como la descrita en el libro? Una historia de asesinatos, masacres, torturas, desapariciones y más. ¿Cómo no pensar en el perdón cuando muchas personas nos traen a consulta historias atravesadas por el odio y la violencia también? Este artículo es entonces un intento de conceptualizar un tema novedoso y fundamental. Desde hace años me ha llamado la atención que en el psicoanálisis no se mencione explícitamente el tema del perdón. Por supuesto, esto debe tener alguna relación con que el concepto del perdón está ligado a una tradición religiosa antes que a un campo académico. Autores como Freud, Melanie Klein y Winnicott han teorizado sobre el sentimiento de culpa, la reparación y el concern o inquietud, enfatizando cómo elaboramos nuestra propia agresión dirigida hacia otros. El perdón, o más específicamente, el otorgar el perdón o el perdonar, suele estar enfocado en otro lado, en la manera de responder frente a un daño real que nos han infligido. La autora del artículo define el perdón como, y la cito, un proceso en el que el sujeto alcanza una relativa ecuanimidad, un potencial estado emergente del ser. Nos cuenta Laura que al escribir, Han Kang plantea varias preguntas que las hace trabajar hasta lograr una transformación personal. Y cito a Han Kang. ¿Pueden los vivos salvar a los muertos? ¿Puede el presente ayudar al pasado? ¿Pueden los muertos salvar a los vivos? ¿Puede el pasado ayudar al presente? Sabemos que el inconsciente es atemporal. Presente, pasado y futuro son simultáneos. Aún así, las preguntas planteadas y la forma en que son desarrolladas en la novela dejaron en mí algo novedoso, una impresión profunda de la posibilidad de un espacio potencial donde no necesitemos resolver la polaridad o la contradicción, sino más bien habitarla e incluso desarrollarla. Laura se centra en la importancia del perdón en el proceso de reconciliación entre Insión, que es el personaje principal de la novela, y su madre. La primera, Insión, descubre que el silencio que su madre guardaba era un secreto sobre hechos y experiencias brutales. Conocer a profundidad la historia de su pueblo y la de su madre, conocer cómo y cuánto ella había sufrido, le permitirá comprenderla, es decir, encontrar el sentido profundo de quién era su madre y qué le ocurría. Laura nos sugiere que Insión puede perdonar a su madre. Y aquí quisiera detenerme para preguntarme, ¿qué es lo que perdona Insión? El silencio de su madre, que seguramente lo motivó el deseo de proteger a su hija del horror. Insión odiaba a su madre porque la consideraba un espíritu débil, pero descubrirá una madre fuerte al saber cuánto ha luchado por recuperar y enterrar los restos de su hermano desaparecido, así como su lucha por no olvidar y hacer justicia. Para otros, su percepción de ella cambia radicalmente cuando descubre su fortaleza moral. Por todo esto, cuando Laura menciona que Insión puede perdonar a su madre, me quedé reflexionando. Si la comprensión e incluso la compasión, si ambas actitudes podrían ser constitutivas del perdón o tal vez condiciones que podrían facilitar su proceso. La historia de Insión me remitió a André Green y su clásico concepto de la madre muerta. Él dirá
que la madre muerta alude a la depresión blanca, al vacío, que genera la vivencia del cuidado de una madre que, estando viva, que estando cerca físicamente, está muerta afectivamente, tomada por su propia depresión, dejando en el núcleo narcisista del ser del infante o del hijo un vacío psíquico. En el intento de defenderse de la intensa angustia de perder ese objeto primario vital para la vida y el desarrollo psíquico, el infante desplegará dos órdenes de defensas. Las defensas primarias, que consistirán en desinvestir radicalmente la imago materna y simultáneamente identificarse con su depresión, con el vacío y con la muerte que esta madre porta. Luego, haría, habría un segundo frente de defensas, dentro de los cuales estaría el odio. Sería un odio secundario, que no nos permitiría acercarnos al vacío psíquico, al amor helado que hay en el centro de la subjetividad del infante. Inción perdona la debilidad de la madre al saber que en realidad era fuerte. También la perdona quizás porque sabe que su madre fue una víctima y no quiso intencionalmente dañar a su hija. Me pregunto, ¿perdona también a esta madre muerta que comete un daño involuntario a su hija y que quizás permanece sepultado profundamente en su inconsciente? ¿Cómo se puede perdonar sin conocer la magnitud del daño cometido? ¿Se podría plantear que el perdón tiene distintas capas, las secundarias y las primarias? Y Sion pertenece a la segunda generación que nació después de la masacre de su pueblo. No vivió directamente los hechos, pero sí a través de la depresión de su madre o de la madre muerta, como diría André Green. Estamos entonces frente a la transmisión de un trauma transgeneracional. Laura nos dice que perdonar sería la posibilidad de dejar el pasado, no de olvidarlo, sino de no quedarse anclado a este, alimentando un resentimiento, perdón, y sed de venganza, renunciando entonces al derecho sobre el victimario. No se trataría del olvido, sino que, nos dice recogiendo las ideas de Canciper, se trataría de pasar de la memoria del rencor a la memoria del dolor. Este cambio supondría atravesar un proceso de duelo, y nuevamente esto me despierta más preguntas. ¿Cuál es ese pasado del que se desprende en Inción? ¿Y cuál sería ese pasado que dejaría ir su madre? En casos tan graves como los vividos por la madre de Inción, ambos padres y su hermana menor asesinados en la masacre de su pueblo y su hermano desaparecido por las fuerzas del orden, ¿sería posible hacer un duelo? Laura nos dirá que el perdón lo permitiría. Teniendo en mente a la madre de Inción, me pregunto, ¿habrá casos como este que sean imperdonables? Esto me recuerda una idea de Roberto Lozo en su libro Psicoanálisis de la familia. Él afirma que, para que se organice una psicosis, es necesario que haya tres generaciones involucradas. En la primera generación, algo traumático se silencia. En la segunda, esto silenciado se convierte en innombrable. Y en la tercera generación, esto innombrable se transforma en impensable. Tomando su idea y revirtiéndola, me pregunto si se necesitarían tres o más generaciones para poder perdonar hechos de tan enorme crueldad. Una generación la silenciará, otra rompería el silencio, la denunciaría, es decir, transformaría el odio y el resentimiento con su deseo de venganza en la búsqueda de justicia. Una tercera o cuarta o quinta, ¿la podría perdonar? ¿O solo se desvanecería en la memoria, o más específicamente, se desvanecerían los afectos que acompañan estas memoria o estos hechos traumáticos? No lo sé. Respecto al olvido y la memoria, la autora del artículo nos dice que entre el perdón y la memoria hay una ligación indisoluble, pues establece un compromiso con la verdad, creando de esta manera una narrativa distinta. Esta afirmación me recuerda a Ann Álvarez, quien menciona en su libro Una presencia que da vida, que tanto la memoria como el olvido, ambos, son necesarios para superar un trauma y posibilitar el construir un nuevo futuro. Esta autora, al trabajar con víctimas de abuso sexual infantil, menciona la importancia del olvido, no como una negación,
menos aún como una desmentida, sino como un espacio mental y emocional de cierta tranquilidad y paz, de cierta tranquilidad y paz, hasta fortalecer el yo y así poder enfrentar el efecto traumático. Es así como menciona, por ejemplo, la importancia de que una niña abusada sexualmente pueda pasar por un periodo de latencia en el que la sexualidad sea reprimida para permitirle sublimar otras áreas de su vida. En el proceso de llegar a un perdón, ¿sería necesario, además de la memoria, un cierto olvido también? Ese olvido suspenso de la memoria, tanto como la memoria, podrían construir el espacio necesario para desarrollar nuevos desenlaces y vínculos. Tanto Han Kang como Laura hacen un vínculo entre el amor y el perdón. Pienso que sería necesario analizar este vínculo más profunda y extensamente. Sin embargo, comparto algo de lo que trabaja Martha Nussbaum, filósofa norteamericana, al respecto, en su libro La ira y el perdón. Ella propone dos tipos de perdón. El perdón transaccional, te perdono a cambio de confesión, penitencia, etcétera. Y el perdón incondicional, el que se da sin pedir nada a cambio, pero que mantiene su superioridad frente al victimario, pues es quien tiene la potestad de perdonar y que además se centra en el pasado. Al llamado perdón de tránsito, un tercer tipo de perdón, Nussbaum lo denomina ética del amor incondicional. Este último se aleja del juicio y el abandono de la ira y no mira el pasado sino hacia el futuro. El amor sería la primera respuesta. No la sustituye, sino que no sustituye el deseo de venganza, sino que sería la primera respuesta. El amor apuntaría al futuro, no al pasado, sino a iniciar una nueva relación. Dejaría esta pregunta para Laura. ¿Podrías comentarnos algo más sobre cómo relacionas el amor y el perdón en tu trabajo? Finalmente, no quisiera dejar de señalar que la autora enfoca su trabajo desde la posición del que otorga el perdón, desde el que perdona y no desde el que pide o debería pedir ser perdonado. Tarea pendiente y difícil que nos deja para quienes nos interesa y nos preocupa este tema. Gracias. Muchísimas gracias, Patti. Súper interesantes los comentarios, me has hecho pensar un montón sobre el texto. Me gusta esta idea del perdón en capas, ¿no? Creo que pensarlo no como proceso lineal, sino también como proceso con capas, me parece súper, súper enriquecedor, ¿no? Porque debe darse así, ¿no? Como cosas más profundas, cosas más, digamos, lineales, consecutivas, ¿no? Este, sí, creo que hay algo que pensar alrededor de las capas del perdón y de los elementos transgeneracionales también, ¿no? Como esto de psicosis que tú mencionas, me parece súper interesante cómo, bueno, en la novela se ve las dos generaciones, ¿no? Pero madre e hija, ¿no? Y no hay hacia atrás en ninguno de los... Y estaría tentada que en actos humanos tampoco hay una referencia a tres generaciones, si no me equivoco, ¿no? Pero es bien curioso cómo se estaría, digamos, vinculando las generaciones a través de estos elementos, ¿no? Sí, Dolorosos, del serían perdón. Mm. las generaciones a partir del hecho traumático. Una, Ujú. dos, tres para, ¿no? En el caso de la Sí, novela, llegan hasta extinción, ¿no? Hasta segunda generación. y sí, en actos humanos Ujú, también llega hasta la segunda generación. No hay una tercera ujú, ujú. todavía, ¿no? Posterior. Pero lo de actos humanos, o sea, no es tan, el evento no es tan reciente tampoco, ¿no? O sea, sí podría pensarse, pero digamos en la novela no, no se da. Sí. Mm, ¿Cómo procedemos, Ingrid? Sí, bueno, muchas gracias Patricia, muchas gracias Laura. Ahora abrimos este espacio para los comentarios,
las intervenciones, reflexiones de nuestros participantes. Y hay un tema también que me parece interesante de lo que Patti comenta, que es cómo incluir en el perdón también la comprensión y la compasión, ¿no? Si digamos estos elementos estarían presentes y yo consideraría que sí, ¿no? Y por eso es que yo pensaría que amor y perdón deben darse, ¿no? Están juntos. O sea, no es posible comprender, tener una actitud compasiva si no hay elementos amorosos que te ayuden también a encontrarte con ese pasado también, ¿no? Y con los elementos que, digamos, en el pasado se pueden presentar como agresivos o agresores, ¿no? Y son elementos que uno puede identificar en la relación madre-hija, ¿no? Ahora, Mm. cuando el perpetrador es el Estado, los policías, los terroristas, más difícil, ¿no? Pensar en los elementos de, creo yo, no sé, qué dirán los asistentes, más difícil estos elementos de comprensión y de compasión, quizás, ¿no? Es que ahí sí Mm. creo que si, digamos, llevamos a un plano más social, o sea, y de experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que Sutton critica, ¿no? O sea, cuando hay estos elementos de la Comisión de la Verdad en zonas donde ha habido agresiones y violencia por parte del Estado o grupos terroristas, etcétera, y se constituye la Comisión de la Verdad, se presume y esto es lo que pasa también con la Comisión de la Verdad acá y con las comunidades, es que ya porque ha habido la Comisión de la Verdad, ya todo debe volver como a la normalidad, ¿no? Encuentras como, bueno, pero hay comunidades que han sido devastadas por otras comunidades que en su momento asumieron una posición política X, ¿no? No solo en el Perú, sino, digamos, en otros espacios también, ¿no? Entonces, ¿cómo reconcilias eso? ¿Cómo generas como esos encuentros? Y ahí creo que lo que dice Sutton es clarísimo, ¿no? Sobre esos casos no se puede, el perdón no se exige, ¿no? La reconciliación no se exige. La reconciliación tiene que ser un proceso que se trabaja entre las poblaciones, ¿no? Con, y probablemente, como tú lo señalas, con varias generaciones, que no es algo que sea temporal de un periodo pequeño, ¿no? Sino que se esté continuamente trabajando con las generaciones también. En este sentido, Laura Lupe comenta por el chat, son dolores diferentes, ¿no? El social y el familiar, ¿o no? Sí, en la novela tiene un giro que Patti también lo ha destacado, que me parece sumamente interesante, porque si bien se está hablándose de lo social y de esta violencia, esta masacre que ha habido, y la madre tiene una actitud que sería como la de los deudos de exigir recuperar los restos de las familias, etcétera, de sus seres queridos, saber qué ha pasado con ellos, ¿no? Que todo lo que imaginamos que puede ocurrir después de una situación de este tipo. La otra capa de trabajo de Han Kang es el vínculo madre-hija, ¿no? Cómo esta realidad tan dura, tan cruel, se filtra y se produce también en esta diada madre-hija, ¿no? Y como lo señala Patti, eh, es una madre que también está ausente en su labor de cuidado de Inseon, ¿no? Está como muy activa socialmente y con su familia, digamos, sus hermanos que trata de recuperar, y la historia, etcétera,
pero que se ausenta también de este espacio familiar. Y claro que son diferentes, pero que la novela te permite ver no solo de la dimensión social y política, sino también lo que ocurre al interior de las familias con esos dolores no trabajados, no resueltos, ¿no? Ujú. Oh, Linda, te escuchamos. Gracias, Ingrid. Bueno, gracias por el trabajo de ambas. Creo que hay un silencio de impacto por la novela, el trabajo de Laura, los comentarios. Y estaba pensando en el rol terapéutico que podría darse si no es que si hubiera la situación, sino cuando hay la situación de experiencias de esa naturaleza, ¿no? O experiencias límite. Y estaba pensando en este concepto de Donna Orange sobre eh, el terapeuta como un testigo emocionalmente disponible, ¿no? Que además está en primer lugar eh, como es conectado con el rostro sufriente. Es como si ella planteara, primero conectémonos con el dolor y luego que venga el pensar analítico de, digamos, qué significado puede tener el hecho sufrido o si ha habido, en el caso de que hubiera habido una, elementos como para pensar si la persona de alguna forma ha buscado, participado en aquello traumático, pero entonces ella dice, bueno, antes que ese pensar analítico, conectémonos con el afecto tan tremendo, ¿no? Que está vinculado con la cuestión del amor, ¿no? Como uno de los afectos o el afecto más poderoso en lo que estábamos viendo, Laura, tanto tiempo en relación con los afectos, ¿no? ¿Qué, qué pasa con ese sentir y ese impacto en, en el terapeuta, en la persona del terapeuta, más específicamente, ¿no? Gracias. Sí, me parece bien interesante lo que mencionas, Olinda. Eh, este, y sí pensaba como, o sea, cómo esas historias no trabajadas aparecen de manera tan inusitada o tan, como en un lugar fuera también, ¿no? Del espacio terapéutico. Y entonces tengo mi familia estaba vendiendo un terreno y la señora que iba a comprarlo, nos conocimos y estábamos haciendo la transacción, la medida del terreno, etcétera. Y ella empieza a contar su historia, ¿no? Y empieza a contar de que había sí, que se había escapado de niña de una comunidad porque venían los senderistas y ella no sabía qué cosa eran los senderistas, pero todos tenían que huir y etcétera, ¿no? Y en ese momento, o sea, la señora se pone a llorar, y claro, tú sientes ahí como, no es un espacio terapéutico, no estábamos hablando de ello,
pero la necesidad que tienen y que yo imagino que deben haber en muchas personas que han vivido directa o digamos por su familia estas situaciones de violencia, la necesidad que se abre de poder tener un espacio para poderlo procesar, ¿no? Para poderlo conversar, hablar sobre esos dolores, ¿no? Bueno, de ahí narra un montón de cosas ligadas a ello, pero, o sea, a mí sí me sorprendió que no era, era nuestro primer contacto sobre una materia X, nada que ver con la historia, pero en ese momento ya empieza a soltar, ¿no? Y algo que probablemente no lo ha trabajado, ¿no? Que en un espacio obviamente terapéutico donde puede ella conectarse con todas esas emociones, pero están ahí, ¿no? Y están ahí como sociedad, como dice Patti, que difícil también cómo trabajamos con esas emociones que no han sido procesadas, integradas, ¿no? Hay otro comentario en el chat grupal de Sisi Brown. ¿Podría también decirse madres presentes en físico pero ausentes en compenetrarse con emociones de sus hijos? De alguna forma la mamá, no Patti, la mamá de Sion es una buena cuidadora, está, ¿no? Pero Ujú. digamos no está, y eso es lo que ella recela de la mamá, ¿no? No es una mamá que esté conectada con ella, ¿no? Y ella la Con ve vitalidad. distante, ausente, ¿no? Ujú. La vitalidad, ¿no? No hay una madre que está ahí vital para ella, ¿no? Sí. Pero también puede haber una madre que cuida y que hay creo que es la pregunta también, ¿no? Va por ahí de distante, por ejemplo, una madre con rasgos muy narcisistas, ¿no? Que está presente, cuida, pero no hay una conexión afectiva y desde el lugar del hijo que cuida, ¿no? Y así se siente una distancia afectiva, a pesar de que físicamente esté presente. No sé dónde está. ¿Mm? Mm, Mm. mm. Ingrid, ¿puedo intervenir? Sí, sí. Este, en el comentario, Patti estaba señalando como que el perdón o el perdonar no era algo tan desarrollado en lo psicoanalítico, ¿no? A pesar del concern, no sé si a pesar de la posición depresiva en Klein, en, en las cuestiones, en otras desde Freud, ¿no? Pero si nos podías extender un poquito más esa parte. Sí, o lo mismo de Sí, Canciper, lo del resentimiento, sí. ¿no? Y la rivalidad, pero como... Sí, lo que quería decir es que digamos, yo diría que los autores tratan sobre todo de cómo podemos elaborar nuestra agresión hacia el otro, sea real o sea fantaseada, nuestro sentimiento de culpa, cómo tratamos de reparar el daño que hicimos, ¿no? Pero me parece que no sea, hay trabajos sobre perdón en psicoanálisis, por lo menos lo que he investigado pocos, porque acá se focalizaría como el daño real, ¿no? Infligido a uno, cómo uno enfrenta esa situación, ¿no? No solamente como cuál es la parte mía que tuvo que ver con esto, ¿no? Sino cómo puedo revertir esa situación y no estancarme, como decía Laura, ¿no? En el resentimiento que va acompañado del deseo de venganza, ¿no? O el estar anclado en el lamento, en la queja, es otra salida también, ¿no? O únicamente colocarse como una posición de víctima, ¿no? Y no poder, superarlo. No sé si me explico, Olinda, ¿no?
Ujú. No es Como, no como si solo el algo, daño que hacemos, sino el que nos hacen, ¿no? Creo que el como, perdón haría más énfasis en eso. Ujú, como si hubiera un pendiente, algo que impide que sea elaborado psicoanalíticamente el tema, una sensación que no creo que sea solo tuya, ujú. alguna traba en la formulación y más aún probablemente en la elaboración de experiencias que tienen que ver con el resentimiento, lo indigno, por ejemplo, ¿no? Ujú. Los ataques a la dignidad, y cómo elaborarlo clínicamente, ¿no? Cómo Y Kansi- elaborarlo, digamos, para que no quede detenido en las alternativas que dices, también la somática, ¿no? Ujú. Y Canciper lo dice, ¿no? Tiene el resentimiento, que es ¿no? El opuesto del perdón, digamos, tiene que ver con estados narcisistas, ¿no? Que es muy difícil Ujú. trabajar los estados narcisistas y la viscosidad del objeto, diciendo este pegarse al objeto que no se suelta y que genera una compulsión a la repetición, ¿no? Son desafíos en el trabajo psicoanalítico muy poderosos, muy grandes, ¿no? Ujú. Y solo un ratito, Jorge, en esa línea me parece interesante esto que también se ve que es la unión, o sea, se construye como una pareja víctima y victimario, ¿no? Y eso también es como lo que ancla, ¿no? Solo desde la posición de víctima, ¿no? Me refiero a mí o estoy desarrollando cuando la idea es poder salir de eso como para que no se reproduzcan, digamos, se vuelva a repetir situaciones, ¿no? Salir de esa diada víctima-victimario, ¿no? Y por eso me parece importante pensar el perdón o el perdonar como un proceso, ¿no? Como algo que se trabaja, no como un acto, ¿no? Antes de darle paso a Jorge, creo haber visto bueno, un gesto de levantar la mano. Me parece que es de Susana, pero corríjanme si estoy mal. Eh, Sí, Es Eli, Elizabeth. Elizabeth, lo que Elizabeth. pasa es que dice usuario de Zoom. Sí, perdón. Ahí habilité el micrófono. Todavía Eli, No, no te escuchamos. A ver, tal vez si intenta prender el micrófono. Quizás que lo escriba si no puede. Sí, no podemos escucharla, disculpe. No sé si tal vez lo pudiera escribir Eli, te voy a llamar. o tal vez. Genial. Tal vez Jorge, para mientras arregla Eli su micrófono. Ujú. Le damos el pase a Jorge. Bien, gracias. Gracias, Patti, gracias, Laura. Muy interesante la lectura que han hecho de esta novela, ¿no? Eh, Pensaba lo importante que es la literatura para poder justamente abrir estos temas de traumas, en este caso, como la autora puede tratar el tema del trauma social a la vez de todo lo que significa para ella en su vida particular, en su conexión con su madre, ¿no? Y yo escuchaba, Laura, que tú señalabas que en el caso de la Comisión de la Verdad, acá en el Perú, porque hemos tenido experiencias nosotros muy duras en la época del conflicto armado, cómo el tema de la Comisión de la Verdad
es Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tú hacías énfasis en la reconciliación, en el tema del perdón, como que el perdón fuera el propósito, digamos, de esta comisión, ¿no? Yo tengo el recuerdo que en esta comisión había momentos de escucha que eran muy dramáticos, muy dramáticos. Los publicaron, los pusieron especialmente en el sitio de la memoria, se escuchaba y cómo fue tan importante para la gente que pudo hablar y pudo decir, que era una especie de espacio público donde el Estado les abría la posibilidad a través de la Comisión de la Verdad de que pudieran decir las cosas que tenían ahí guardadas, que no podían decirlas, ¿no? O que no tienen espacios para poder decirlas. Y, y cómo esto permitió de alguna manera que esto se compartiera con la sociedad. Y cómo este tema de la recuperación de la memoria es tan importante para las personas que sufren traumas, en este caso trauma social, trauma particular, cómo es importante para poder de alguna manera, al hacer público este asunto, ir viendo la posibilidad de reparar y recién ahí comenzar a ver la posibilidad del perdón, ¿no? De la reconciliación y del perdón, ¿no? Porque el olvido, que es muchas veces lo que plantean, digamos, quienes están en el poder y quienes han sido muchas veces los victimarios, ¿no? El olvido no es posible si es que no hay una recuperación de la memoria, si es que no hay un lugar donde hablar, donde decir las cosas que uno tiene, ¿no? Entonces, me gustaría que un poco comenten eso, ¿no? A ver, ¿ahora se me escucha? Sí, ahora sí. Ya, precisamente cuando he pedido intervenir, quería, o sea, comentar, o sea, yo trabajé en la Comisión de la Verdad y mi misión era escuchar los testimonios de los que estuvieron en las cárceles de máxima seguridad, ¿no? O sea, eran los senderistas. Bueno, a mí me tocó escuchar más mujeres que hombres, ¿no? Ahora, la cosa es que, o sea, bueno, ellas pudieron, ¿no? O sea, ser escuchados en todos sus dolores, todo lo que habían sufrido, precisamente cuando han estado en el campo de batalla, digamos así, ¿no? Y luego cuando fueron detenidas las mujeres, ¿no? O sea, antes de llegar a la cárcel, ¿no? En los lugares donde estaban, o sea, todo lo que les hicieron pasar como no era castigo, ¿no? Por ejemplo, una mujer me contó que una vez que la cogieron a ella, 16 guardias se pusieron en fila y los 16 la violaron, ¿no? Y cosas así, ¿no? O sea, tuvimos que escuchar también ellos, lo que querían, ellos y ellas querían denunciar también todo lo que pasaron, ¿no? Cuando fueron detenidos, ¿no? Y luego en la Comisión de la Verdad estuve integrando precisamente una comisión que tenía que ver con la sistematización de todos las atrocidades que había pasado al inicio en la cárcel, pero incluso antes, ¿no? Entonces también allí, ¿no? O sea, preguntarse si bien fueron escuchados y eso se hizo público y bueno, y se guardan, ¿no? Las fichas de cada uno, de lo que denunció cada uno, de lo que había sufrido. O sea, como que no ha habido, o sea, yo precisamente más bien ingresé a estudiar, ¿no? Porque quería entender
o sea, cómo, por qué era que las mujeres, ¿no?, habían adherido a este tipo de querer solucionar la sociedad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ahora, hasta ahora todavía no termino de entender porque hay algunas que todavía acuden a mí porque fui yo quien les recibí el testimonio, ¿no? Y entonces ahora, bueno, eso lo pasaron, después trabajé en la cárcel también, o mejor dicho, ya, el trabajo se hizo en la cárcel, entonces era, o sea, para nosotros era como, o sea, tuvimos que, o sea, un día a la semana no ir para poder con una psicóloga un poco tratar el tema también, o sea, nosotros poder elaborar también, entre comillas, ¿no? Pero era poder escucharnos, o sea, lo horroroso que nos parecía también eso, ¿no? Entonces, o sea, las mujeres estas, sobre todo, yo traté más mujeres, escuché más mujeres, ¿no? O sea, habían tenido problemas familiares, ¿no? Y especialmente de mamás abandonadas, pero también de padres, ¿no? Entonces, ¿cómo se repetía eso? Se repitió, ¿no? Y cómo ellas, o sea, si bien estaban ya, no estaban, bueno, no decían que estaban arrepentidas, ¿no? Pero de alguna manera, o sea, lo que se les hizo pagar fue algo también horroroso, ¿no? Entonces, esto, o sea, no cura tampoco, ¿no? O sea, en la sociedad todavía hay deudas pendientes, ¿no? Porque también yo sé de algunas mujeres que se quedaron, entre comillas, amigas y acuden a mí porque, porque todavía, una vez que han salido, sus hijos no las quieren tener muy cerca y muchas veces inconscientemente, me parece, de parte de los hijos se vengan, ¿no? O sea, por eso yo digo, a mí este tema, o sea, necesito como no solamente escucharlo, trabajarlo, ¿no? Para poder también ayudar a otras personas, ¿no? O sea, la sociedad, ¿no? O sea, precisamente, o sea, hablo aquí más bien de este hecho social, ¿no? Porque luego, bueno, yo tengo otras pacientes que también, ¿no? O sea, que han sido despreciadas por madres toda la vida y están en plan de recuperación de esa madre, ¿no? A la que no, precisamente a la que no perdonan, pero por lo menos pueden reconciliarse porque hay una madre de una paciente que la tengo trabajando 4 años y que ella dice que le faltan otros 5 más, ¿no? O sea, ¿cómo es que a medida de que la madre fue viéndose que la hija ha ido cambiando con la terapia, en la terapia, o sea, ha podido acercarse a ella y comentarle también lo que ella había pasado? Bueno, es una mujer de la sierra, ¿no? De las alturas, porque ella dejó, por ejemplo, que esta hija fuera violada por el padrastro, ¿no? Entonces, o sea, el perdón se hace bien difícil, ¿no? Con esta paciente, por ejemplo, yo veo que, o sea, va reconciliándose a la madre y ahora un poco está como que más dispuesta, porque la madre le ha contado todo lo que ella ha pasado también cuando era niña y que como su madre también fue con ella, la entregaba a hombres en plan de pago porque eran pobres y se prestaba dinero y la mamá, como no tenía para devolver, la entregaba a la hija, ¿no? Es la madre de esta paciente. Entonces, o sea, también entender, o sea, es como intríngulis, ¿no?
pero es lo que trabajamos, ¿no? Y la paciente como que, digo, ha logrado algo, ¿no? O sea, reconciliarse con la mamá, que no, la mamá no le hablaba, ¿no? No le hablaba, no, o sea, no la quería tampoco como hija, ¿no? Y ella no entendía por qué su mamá, ella dice, desde pequeña, pero nunca me ha querido. Entonces, por un lado y por el otro, o sea, el aspecto social, ¿no? También como que no logra solucionarse, sino al contrario, ¿no? Como que se complica la cosa y cuando nos toca trabajar con este tipo de personas, o sea, a mí se me hace, tengo que hacer también de tripas corazón, ¿no? Para, De hecho, de hecho se tienen que hacer de tripas corazón, sus historias son sumamente dolorosas, ¿no? O sea, yo imagino lo que tú has podido estar en consultorio. así es, sí. Mm. Pero yo creo que, o sea, Elizabeth, no sé si has leído el libro Imposible decir adiós. eso, eso. Si no lo has leído, no sé si lo has leído, No realmente, he ido, pero ya, ahora tengo pero ganas. te lo recomiendo, ¿sabes Sí. por qué? Porque creo que puede ser útil mirar, ¿no? A ver, atravesar esta experiencia desde la literatura. Ujú, ujú, Y me parece, a ver, no sé si tú coincides, Laura, que lo que propone la autora es, ¿no? Inción, que es la hija, ¿no? Que siente que ha sido tan dañada por su madre, tiene una mejor amiga. Y esta mm, mejor amiga se une a ella y lo que te propone la autora es que se une no solamente escuchando, es como si atravesara la muerte ella también, ¿no? ajá. Y Sí. ella dice, soy muerto, estoy viva, ¿no? Tengo que seguir descendiendo, descendiendo hacia la oscuridad del mar, dice, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. ahí te transmite lo que nosotros llamamos contratransferencia. Ah, Como claro. la mejor amiga no Mm, solo escucha, tiene que atravesar ese drama espantoso. Ahora, yo digo, ¿quiénes pueden hacerlo? ¿Cómo se puede hacer? Es toda una pregunta también, ¿no? Pero creo que ujú, realmente la lectura te permite sentirla, ¿no? Y como graficar, ¿no? Lo duro que es acompañar a quien ha sufrido algo tan traumático. Ni siquiera ha sufrido, porque ella es la segunda generación. Ella a sí. su vez, ¿no? Carga Ujú. los fantasmas de la madre, ¿no? No, pero ella también, porque la madre la dejó también, o sea, Me refiero a la obra me refería, a la obra. eh, Digamos, la hija no es la que sufre la masacre, pero la madre sí, ¿no? Sufre sí. directamente. Ujú. Bueno, sí, pues, o sea, no me puedo extender más, o sea, gracias también. Gracias. Sí, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, ahora me provoca leer el libro, ¿no? Para poder reflexionar y apoyarme también en esta lectura, ¿no? Sí, creo que hay un elemento adicional que no sé si coincides, Pati, que leerlo sobre otra realidad, otro Ujú. país, otra Sí. cultura, o sea, te permite también tomar distancia Ujú, de leer un texto específico, digamos, peruano, muy ligado a eso, ¿no? Es como ujú. la lectura permite, para quienes no somos coreanas, aunque queramos, tener esa distancia de esa realidad, ¿no? Y poderla vivir a los personajes digamos, con otra sensibilidad también, ¿no? Sí. Que te Sí, permite conectarte de otra forma, a eso me refiero. esta autora tiene la capacidad, no, no es amarillista, digamos, pero tiene una capacidad de escribir de tal manera que es como si tú tocaras los personajes, ¿no? Es increíble. Entonces sí es muy, sientes que has tenido una vivencia al leer el libro, ¿no? Mm, Sí, realmente, toda la sí, parte introductoria que es esta sensación sí, no sabes qué está confusa, pasando. o sea, yo sentía como, Mm, así deben haber sentido los mm, familiares, ¿no? mm, Esta mm, realidad, ¿qué es eso? ¿Se murió? ¿Dónde está? ¿No? No sé. mm, Mm, sí, Muy, muy buena la novela. sí.
Estimadas panelistas, sé que es un tema muy amplio. Nos quedan dos preguntas en el chat. Yo sé que ya estamos casi al finalizar, pero igual me gustaría darles lugar. Primero nos escribe Irene del Pozo. Una consulta. ¿Consideran que la violencia vivida durante los años 80-2000 ha generado la transmisión genética y cultural de la violencia de manera generacional? Por otro lado, Sandra Miranda también comenta, desde lo expuesto por Laura y Patti, se puede decir entonces que en el abordaje terapéutico deberíamos primero elaborar el duelo por eso que se experimenta como pérdida para después elaborar el perdón. Pero me parece bien interesante la pregunta de Sandra, o las dos, ¿no? Pero digamos, tomo la de Sandra y pensaría que sí, ¿no? Que primero, digamos, es el trabajo del duelo de la pérdida, ¿no? De los familiares, de la situación anterior, etcétera, para luego poder trabajar el perdonar, ¿no? Este, como proceso, ¿no? Y sobre lo que señala Irene, es bien interesante porque justo en una ponencia reciente sobre Ayacucho, este, se mencionaba cómo, por lo menos en Ayacucho, ¿no? Digamos, o refería a estos años de violencia en Ayacucho, cómo la historia de Ayacucho tiene situaciones de violencia también anteriores históricas, ¿no? Entonces es un continuo eh, espacio social violentado de distintas formas y en distintos momentos, ¿no? Entonces, no sé si, no tanto como una transmisión genética, pero sí como elementos que pueden estar inscritos en el espacio social, cultural, definitivamente, y eso también afectando, o teniendo una intervención a nivel del psiquismo, de los vínculos, etcétera, ¿no? Mm. Bueno, no sé si quisieran decir tal vez un comentario como de cierre, nos estamos acercando al final de la hora. Por mi lado, agradecerles por su participación, su presencia, haber permitido este espacio bonito, cálido, de poder conversar, ¿no? Sobre este tema que es bien interesante. Y un lujo tener a Patti como comentarista, porque ella también le gusta, le está interesada en estos temas y sus aportes al texto y sus cuestionamientos al mismo también me hacen pensar y seguir reflexionando sobre este tema tan crucial, ¿no? Igualmente. Gracias, Laura, y gracias a todo el público, ¿no? Ha sido una oportunidad realmente para seguir trabajando. Ha sido doloroso, ¿ah? Muy doloroso leer el libro, hacer el trabajo, todo, pero es inevitable cuando uno Mm, entra en esto. Así que espero que haya sido bueno, provechoso para todos. mm. Ujú. Laura, por interno comentan si, bueno, preguntan si es el libro de Han Kang Imposible decir adiós, ¿verdad? Es imposible decir adiós, sí, ese es el nombre de la novela. Perfecto. Léanlo y les va a encantar. Espero Bueno, esto. muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Pati. Muchas Gracias gracias a a todos. todos nuestros participantes. Igual les comento que este sábado seguimos pensándonos, y va a haber un cineforum psicoanalítico. La película es Un gran equipo y la panelista invitada es Teresa Hood Walker. Así que, bueno, nos estamos viendo en estos otros encuentros, ¿no? Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, Un gracias, abrazo, gracias. gracias a Adiós. todos. Chao, chao. Todas.